Espíritu Santo, abre las puertas que mis fuerzas no pueden. Cuando una puerta no se abre, el alma empieza a hablar en susurros de frustración. Empieza diciendo, tal vez no era el tiempo, pero en lo profundo grita, estoy cansado. Hay momentos en los que uno siente que ha hecho todo lo correcto, ha orado con sinceridad, ha esperado con fe, ha trabajado con esfuerzo, pero la puerta sigue cerrada. Y no es cualquier puerta. Es la que toca tu necesidad más urgente, la que encierra tu próxima oportunidad, la que esconde tu paz, tu sanidad, tu propósito. Has empujado con todas tus fuerzas, pero tus fuerzas ya no bastan. Has golpeado tantas veces que tus manos ya no tienen fuerza para seguir intentando. Y entonces surge esa oración que no tiene palabras, solo lágrimas, una súplica que no viene de la boca, sino del Espíritu. Espíritu Santo, abre tú la puerta, porque yo ya no puedo más. Este video no es para quien aún tiene fuerzas para insistir, es para el corazón desgastado. Es para quien ha caminado en círculos espirituales, pidiéndole a Dios una señal, un cambio, una respuesta. Es para quien ha intentado seguir adelante, pero se siente como si todo el cielo estuviera en silencio. Es para ti, que has sentido que ya no puedes cargar con tus propias promesas, ni sostener tu fe a pulso. Es para ti, que necesitas recordar que hay puertas que solo se abren cuando el Espíritu entra, y cuando Él entra, nada puede cerrarlas. Aquí no vas a escuchar frases vacías de consuelo. Aquí vamos a hablar de lo que verdaderamente sucede en el mundo espiritual cuando ya no tienes fuerzas. Vamos a desenmascarar las puertas que parecen bloqueadas, pero en realidad están siendo resguardadas por el cielo. Vamos a revelar por qué hay batallas que no se ganan con empuje, sino con rendición. Y te lo voy a decir de corazón a corazón, no estás solo. El Espíritu Santo no necesita que tú tengas fuerzas para que Él actúe. Solo necesita que dejes de depender de tus fuerzas para que puedas ver lo que solo Él puede hacer. A lo largo de este mensaje vas a escuchar verdades que tal vez nunca te dijeron. Vas a comprender que algunas puertas cerradas no son castigo, sino redirección. Que tus lágrimas no son un signo de debilidad, sino llaves que mueven lo eterno. Que el silencio de Dios no es indiferencia, sino preparación. Y que mientras tú piensas que todo está detenido, en realidad hay algo moviéndose ya. Porque hoy, con cada palabra que escuches, una nueva dimensión espiritual se va a abrir sobre tu vida, no porque tú lo logres, sino porque el Espíritu Santo ya está aquí. Y donde Él está, las puertas responden, no a gritos, no a golpes, a su presencia. La última puerta cerrada, cuando ya no puedes más. Hay una puerta que cuando se cierra, lo cambia todo. No es como las demás, no es de esas que uno acepta con resignación o interpreta como una oportunidad que no era para ti. Esta puerta duele, esta puerta quiebra, porque no es solo el acceso a algo, es el símbolo de un límite, de un hasta aquí llegaste. Es la última, y cuando no se abre, algo dentro de ti empieza a apagarse. No es dramatismo, es realidad. Es la experiencia de haber dado todo, haber orado, ayunado, creído, luchado, perdonado, insistido, y aún así encontrarte frente a un muro que no responde. Y no es que no quieras seguir creyendo, es que ya no tienes con qué. El alma humana no se quiebra por una decepción, se quiebra por acumulación, se quiebra cuando el cansancio espiritual se convierte en silencio emocional. Cuando tu fe ya no produce expectativa, sino agotamiento. Cuando orar se siente como repetir frases que el cielo ya escuchó 1000 veces. Cuando tus fuerzas no alcanzan ni para clamar como antes y empiezas a mirar hacia adentro buscando un fallo en ti. ¿Será que algo hice mal? ¿Será que perdí la promesa? ¿Será que ya no me escucha?
La mente se llena de preguntas, pero el espíritu está seco, porque hay una puerta y no se abre. Y mientras el tiempo pasa, el enemigo aprovecha el eco del silencio para susurrarte mentiras disfrazadas de lógica. ¿Ves? Si no se abrió, es porque nunca iba a ser tuya. ¿Ves? Ya esperaste demasiado. Acepta que se terminó. Pero en lo más profundo de ti hay algo que todavía late. Es débil, pero está ahí. No es fuerza, no es valentía, no es entusiasmo. Es una esperanza que ya no puedes fabricar. Es el Espíritu Santo, que aunque no lo sientas, aún permanece. Y su presencia, aunque callada, está más activa que nunca. Porque hay momentos en los que Dios no responde abriendo puertas, responde quedándose contigo al lado de ellas. Y es ahí donde el alma se rinde, donde el orgullo cae, donde la autosuficiencia muere, que empieza el verdadero milagro, no en el abrirse de la puerta, sino en el rendirse del corazón. Porque antes de que el Espíritu Santo abra lo que tus fuerzas no pudieron, Él necesita que tú sueltes lo que no te corresponde cargar. Y es en ese instante, en el umbral del agotamiento, donde la gracia comienza a operar. Lo que no sabías es que esta puerta no se abre con esfuerzo, ni siquiera con insistencia. Esta puerta responde a otra cosa, a una llave espiritual que no está en tu fuerza, sino en tu rendición, en el momento en que dejas de empujar y simplemente dices: Espíritu Santo, no quiero avanzar por mis fuerzas, si no vienes tú, no voy. Ese tipo de oración, vacía de orgullo, plena de verdad, es la que sacude el cielo. Y aunque parezca que nada se mueve, algo ya está cambiando. El primer paso para que el Espíritu Santo abra lo que tú no puedes no es intentar más, es reconocer que tú no puedes, es abrazar tu cansancio como un altar, no como una derrota. Es convertir tus lágrimas en ofrenda, es permitirte llorar en su presencia sin temor a parecer débil, porque Él no necesita tu perfección, solo tu verdad, solo tu sinceridad. Solo ese suspiro que dice: ya no puedo más, porque es ahí donde Él comienza. Hoy quiero decirte esto con toda autoridad espiritual. No estás frente a un final, estás frente a un reinicio, y no se trata de lo que harás tú, se trata de lo que hará Él cuando te encuentre listo para dejar de forzar y empezar a confiar. Si esta es tu última puerta cerrada, entonces estás más cerca que nunca de ver al Espíritu Santo actuar como nunca lo habías visto. No son tus manos las que abren puertas eternas. Hay un error silencioso que cometemos cuando llevamos tiempo esperando algo de Dios. Empezamos a actuar como si todo dependiera de nosotros. Y aunque nuestra boca diga que se haga la voluntad del Señor, muchas veces nuestro corazón late con ansiedad, como si creyera que solo el esfuerzo personal abrirá aquello que está cerrado. Caminamos, ayunamos, servimos, nos disciplinamos, cumplimos, pero dentro de nosotros comienza a crecer una presión, una voz interior que dice: si no haces algo más, no va a suceder. Y así, sin darnos cuenta, estamos tratando de abrir una puerta eterna con llaves humanas, pero hay puertas que no responden al mérito, ni a la fuerza, ni a la estrategia. Hay puertas que solo responden a la soberanía del Espíritu Santo. Y cuando tratamos de abrirlas con nuestras manos, no solo fracasamos, también nos frustramos, porque vemos a otros avanzar, vemos testimonios a nuestro alrededor y nos preguntamos: ¿qué estoy haciendo mal? Y esa pregunta se clava como una espina en el alma, porque lo que antes era fe, ahora se convierte en carga. Y el peso de intentar hacerlo funcionar termina apagando el gozo de simplemente creer. Lo que necesitas entender hoy es que el reino de Dios no funciona como este mundo. Aquí, las puertas importantes se abren con poder, dinero, influencia. Pero en el reino,
Las puertas eternas se abren con rendición, humildad y dependencia total del Espíritu, porque no se trata de cuánto haces, se trata de cuánto permites que Él haga. No se trata de cuán fuerte eres, se trata de cuán débil te atreves a ser en su presencia. No se trata de que tengas el control, sino de que sueltes el control y confíes en quien realmente puede mover lo inmovible. Jesús mismo lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y esa frase no fue una amenaza, fue una invitación a descansar, a dejar de luchar con tus propias fuerzas, a dejar de intentar ganarte algo que ya fue ganado en la cruz. Porque las puertas que Dios abre no se abren por presión, se abren por propósito. Y ese propósito tiene un tiempo, una forma, una razón, que muchas veces tu mente no puede entender, pero tu espíritu sí puede abrazar. Cuando tratas de forzar una puerta eterna con manos humanas, el resultado es desgaste. Pero cuando decides soltar esa manija oxidada y levantar las manos en adoración, algo en el cielo se activa. No porque estés manipulando a Dios, sino porque estás reconociendo que solo Él puede hacerlo. Y esa actitud, esa postura del corazón, es la llave maestra que el Espíritu Santo honra. Quizá tú ya intentaste todo. Quizá te formaste, aprendiste, obedeciste, sembraste, y sin embargo, esa puerta sigue cerrada. Déjame decirte algo que puede sacudir tu interior. Tal vez esa puerta no se abre porque aún crees que eres tú quien debe abrirla. Tal vez el Espíritu Santo está esperando que dejes de tocar con desespero y empieces a confiar con descanso. Porque hay puertas que no se empujan, se heredan, y el que hereda no lo hace por esfuerzo, sino por identidad. ¿Y sabes cuál es tu identidad? Hijo, hija, no siervo sin derechos, no mendigo en el umbral, eres parte de la familia celestial. Entonces, si ya tocaste, si ya buscaste, si ya lloraste, tal vez sea hora de otra cosa, de rendirte, de arrodillarte, de soltar, no porque no te importe, sino porque ya no vas a cargar con lo que no te corresponde. No son tus manos las que abren puertas eternas, es el Espíritu Santo, y cuando Él abre, nadie cierra. Cuando Él mueve, nadie detiene. Cuando Él decide, no hay demonio, circunstancia ni pasado que pueda impedir lo que viene. Hoy, deja que Él tome el control de esa puerta. No necesitas demostrar nada, solo necesitas creer que Él sigue siendo Dios, y si esa puerta es parte de su plan, se abrirá, no por ti, sino por Él. Cuando el cielo se queda en silencio, pero el Espíritu no se ha ido. Hay momentos en los que el silencio de Dios no solo duele, también confunde, porque estás orando, estás buscando, estás llorando en lo secreto, y sin embargo, el cielo parece inmóvil. No hay señales, no hay respuestas, no hay consuelo visible, solo el peso de una espera que no sabes cuánto más podrás sostener. Y en medio de ese vacío, el enemigo lanza susurros que buscan romperte desde dentro. Dios ya no está contigo, el Espíritu te ha dejado. Esto es el castigo por tus errores. Tu fe ya no tiene valor. Es ahí donde la batalla se vuelve más feroz, porque no estás luchando contra algo externo. Estás peleando contra tu propia mente, contra la idea de haber sido olvidado por aquel que más amas. Pero quiero decirte algo que el Espíritu Santo está gritando dentro de ti, aunque tu alma no pueda oírlo con claridad. El silencio no es ausencia. El silencio también es una forma de presencia, una presencia que no necesita hablar para estar, que no necesita moverse para sostenerte, que no necesita manifestarse con fuego para seguir habitando en ti con ternura. El Espíritu Santo no es como el hombre. Él no se va porque estás cansado, ni se esconde porque dudaste, ni se aleja porque cometiste un error. Él permanece, Él es fiel, Él es eterno.
Y aunque el cielo esté en silencio, el Espíritu no ha dejado tu lado ni por un segundo. Hay etapas en tu vida donde Dios no responde con palabras porque ya sembró en ti la respuesta en temporadas anteriores. Y ahora lo que Él quiere no es que escuches algo nuevo, sino que confíes en lo que ya sabes. Que recuerdes lo que Él te dijo cuando aún había voz, cuando aún había fuego, cuando aún te sentías fuerte. Porque la fe no se prueba cuando todo va bien, se prueba en la sequía, se prueba cuando tu oración no tiene eco, se prueba cuando haces todo bien y aún así nada cambia. Ahí es donde tu espíritu demuestra que confía más en quién es Dios que en lo que Él dice. Muchos quieren caminar con Dios solo cuando sienten su mano, pero los verdaderos hijos aprenden a caminar cuando solo tienen su sombra, cuando no hay milagros visibles, pero hay una certeza interior que no los deja rendirse. Cuando todo alrededor dice, es imposible, pero dentro de ellos algo susurra, espera solo un poco más. Esa es la voz que no se apaga, esa es la llama que no se extingue, esa es la compañía silenciosa del Espíritu que nunca abandona. No confundas silencio con rechazo, no confundas demora con olvido. A veces el cielo se calla porque está trabajando, porque Dios no necesita hablar para actuar. Y muchas veces, cuanto menos ruido hay, más profundo es lo que Él está haciendo. Es en el silencio donde el oro se refina, es en el silencio donde las raíces se fortalecen. Es en el silencio donde los que aman a Dios con madurez aprenden a ver sin ver, a caminar sin mapa, a creer sin explicaciones. El Espíritu Santo te ve, aunque no digas una palabra, aunque tus lágrimas sean tu único lenguaje, aunque tu fe tiemble, aunque tus fuerzas flaqueen, Él está ahí, no como un espectador, sino como un consolador, como un intercesor que ora por ti con gemidos que no puedes entender, como una llama que sigue encendida aun cuando todo dentro de ti parezca oscuridad. Tal vez hoy sientes que estás caminando solo, que Dios se olvidó de ti, que tu historia se detuvo. Pero quiero que guardes esto como una promesa en tu espíritu. Si el cielo está en silencio, es porque el Espíritu está trabajando en lo profundo. Él no se fue. Él no te soltó. Él no te abandonará. Y cuando llegue el momento, porque va a llegar, ese mismo Espíritu que hoy te sostiene en silencio será el que abra las puertas que tus fuerzas no podían. Porque el silencio nunca fue vacío. Siempre fue un vientre, un espacio donde Dios estaba gestando algo mayor de lo que podías imaginar. El poder oculto de un sí en medio del cansancio. Decir sí cuando todo va bien es fácil, cuando sientes fuerzas, cuando tienes paz, cuando todo encaja, cuando la dirección de Dios se alinea con tus expectativas. Decir sí se convierte en una celebración. Pero hay un tipo de sí que tiene un peso eterno. Es el sí que das cuando ya no tienes fuerzas, cuando el cuerpo está agotado, el alma está herida, las oraciones no encuentran respuesta y todo dentro de ti grita que te detengas. Es en ese momento que el cielo se inclina con atención, porque no todos son capaces de rendirse a la voluntad de Dios cuando están desgastados. Pero los que lo hacen activan algo sagrado en lo invisible. El cansancio tiene una voz que susurra, basta, no sigas, no vale la pena. Es una voz que no llega con gritos, sino con argumentos suaves que parecen sensatos. Has dado mucho y has recibido poco, has orado demasiado y no ha cambiado nada. Ya hiciste tu parte, que Dios haga la suya. Y esa voz es peligrosa porque se camufla como lógica, pero en realidad es un susurro del infierno disfrazado de sentido común. Quiere desconectarte justo antes de que la gloria se manifieste. Quiere que abandones la obediencia segundos antes de que la puerta se abra.
Pero cuando decides quedarte, cuando eliges seguir, cuando con los ojos llenos de lágrimas dices, Espíritu Santo, no entiendo, pero confío. No puedo más, pero no me voy. No veo salida, pero sigo creyendo que tú abrirás el camino. Ese sí sella una alianza, porque no es solo una decisión emocional, es un acto de guerra espiritual. Es la rendición más poderosa, la del que está vencido por el cansancio, pero no por la incredulidad. Dios honra ese tipo de obediencia, porque no está basada en recompensas, está basada en amor, porque quien sigue amando sin ver está listo para recibir sin límites. Y el Espíritu Santo no ignora ese nivel de entrega. Él no pasa de largo. Él no permite que un sí lleno de dolor quede sin respuesta. Puede que no responda en el momento que esperas. Puede que la solución no llegue como tú quieres. Pero el cielo se mueve de formas que el tiempo no puede controlar. Y ese sí que diste en silencio, en la oscuridad en medio de tu cansancio, será el detonante de una victoria que llevará tu nombre. Hay promesas que no se heredan por fuerza, sino por permanencia. Hay bendiciones que no vienen al primero que llega, sino al último que queda. No porque Dios premie el sufrimiento, sino porque Él honra la fidelidad. La fidelidad que se mantiene cuando nada parece tener sentido. La fidelidad que se expresa en un sí, sin aplausos, sin testigos, sin garantías. Jesús también dijo sí en su momento más oscuro. En Getsemaní, sudando sangre solo, con el alma angustiada hasta la muerte, dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese fue el sí que cambió la historia. Y cada vez que tú dices lo mismo en tu propio Getsemaní, activas la misma unción, la unción del que obedece aunque duela, del que sigue aunque no entienda, del que confía aunque no vea. Hoy puede que estés agotado, que no tengas palabras, que no sepas cómo seguir. Pero si tu espíritu aún puede susurrar un sí al Espíritu Santo, ese es tu acto más fuerte, porque el enemigo no teme a tu fuerza, teme a tu permanencia, teme a ese sí que no se rinde, teme a ese corazón que aunque roto, sigue creyendo. Porque ese sí, en medio del cansancio, es la llave que abre puertas que tu fuerza nunca pudo. La cadena invisible que el enemigo no quiere que veas. Hay cadenas que no suenan, no hacen ruido, no arrastran como las físicas, no te jalan al suelo ni te aprietan las muñecas, pero son más peligrosas porque no se ven. Son cadenas invisibles que se construyen con pensamientos repetidos, heridas no sanadas, palabras malditas que se clavaron en el alma y se quedaron como ecos constantes. El enemigo no necesita encarcelarte con barrotes visibles si logra encadenarte por dentro, porque el peor tipo de prisión es aquella donde crees que eres libre, pero no logras avanzar. Hay personas que oran, ayunan, proclaman la palabra, pero siguen estancadas, no porque Dios no las escuche, sino porque dentro de ellas hay una cadena invisible aún no rota. Una mentira aceptada como verdad, una culpa arrastrada por años, una voz interna que repite, no eres suficiente, nunca vas a lograrlo, Dios bendice a otros pero no a ti. Y cada vez que esas palabras vuelven a tu mente, esa cadena se reafirma, porque el enemigo no tiene poder sobre ti, a menos que tú le creas. Esas cadenas se tejen lentamente, a veces vienen desde la infancia, cuando alguien te dijo que no valías, que estorbabas, que nunca serías amado. Otras veces nacen de fracasos, cuando algo no salió como esperabas y el enemigo aprovechó para sembrar una semilla de duda. Otras más nacen del pecado no confesado, que no te condena por parte de Dios, pero te mantiene esclavizado por la culpa. Y poco a poco esa cadena crece, se fortalece y te hace sentir que estás buscando a Dios con todo, pero algo te detiene y no sabes qué es. El Espíritu Santo no ignora esas cadenas. Él las ve antes que tú. Él sabe que hay una raíz profunda
que debe ser arrancada para que puedas caminar libremente. Por eso, muchas veces antes de abrir una puerta en tu vida, Él decide iluminar una cárcel interna. No para humillarte, sino para liberarte. Porque no se trata de avanzar con fuerza, sino de avanzar sin peso. Hay bendiciones que no llegan porque no hay espacio para recibirlas. Y esas cadenas invisibles ocupan el lugar donde debería estar la gloria. El enemigo quiere que nunca identifiques esa cadena, que pienses que es parte de ti, que confundas una herida con tu personalidad, que creas que esa tristeza es normal, que esa inseguridad es solo tu forma de ser. Pero cuando el Espíritu Santo te muestra la cadena, no es para acusarte, es para prepararte, porque la verdad no te condena, la verdad te libera. Y cuando descubres la mentira que habías creído, esa cadena comienza a romperse. Hoy, el Espíritu de Dios quiere iluminar tu alma, quiere mostrarte aquello que no has querido ver. Quiere que abras los ojos espirituales y reconozcas esa cadena que está robando tu paz, saboteando tu fe, retrasando tus pasos. Tal vez sea un perdón no otorgado, tal vez sea un trauma que fingiste superar, tal vez sea una palabra que aceptaste como identidad, pero sea lo que sea, hoy Él quiere quebrarla. Porque tú no naciste para arrastrar cadenas invisibles, naciste para caminar en libertad visible. Y cuando esa cadena se rompe, algo se alinea. Comienzas a escuchar con más claridad, a discernir con más precisión, a creer con más profundidad. Porque la cadena no solo te detenía, también te nublaba. Pero el Espíritu Santo no quiere solo bendecirte, Él quiere transformarte. Y cada cadena invisible que rompe en tu interior es una puerta abierta en tu exterior. Porque nada detiene más las bendiciones que lo que tú no te permites recibir. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Permítele mostrarte lo que el enemigo no quiere que veas, y verás cómo lo que parecía imposible comienza a moverse. Cuando tu sí no mueve nada, pero lo cambia todo. Hay momentos en los que dices sí a Dios, y parece que nada cambia. Sigues despertando con el mismo cansancio, el mismo silencio en casa, las mismas puertas cerradas, los mismos desafíos financieros, emocionales y espirituales. Das ese sí con fe, con entrega, con lágrimas, pero el cielo no truena, los muros no caen y tu entorno sigue igual. Es en ese instante donde muchos se confunden, donde el enemigo susurra que tu sí fue en vano, que no servirá de nada, que Dios no lo escuchó. Pero lo que no ves en ese momento es que tu sí no mueve lo que tus ojos ven. Tu sí mueve lo que tus ojos aún no alcanzan. El verdadero sí no es aquel que espera resultados inmediatos. Es el que nace de una rendición profunda, sin condiciones ni garantías. Es el sí que rompe con lo lógico, lo conveniente, lo emocional. Es el sí que se dice en medio de la incertidumbre cuando todo dentro de ti grita que sería mejor retroceder, pero algo más profundo te impulsa a seguir. Ese sí silencioso que parece débil e invisible es el que provoca los movimientos más poderosos del espíritu. Porque no es un sí de boca, es un sí del alma. Cuando Abraham dijo sí y salió de su tierra, no vio nada nuevo por mucho tiempo. Cuando María dijo sí al ángel, su vida se volvió más difícil antes de volverse gloriosa. Cuando Jesús dijo sí en Getsemaní, inmediatamente vino la traición, la cruz, el silencio del Padre. Pero en cada uno de esos sí, había una transformación que el cielo ya había activado, porque tu sí no cambia las cosas primero afuera. Tu sí cambia primero dentro de ti, y cuando lo de adentro cambia, lo de afuera comienza a alinearse. Ese sí que das, aunque no mueva montañas al instante, desata una guerra espiritual. El enemigo tiembla cuando alguien le dice sí a Dios desde el quebranto.
Porque ese es el tipo de obediencia que no se compra, que no se finge, que no depende de aplausos ni recompensas. Es el tipo de entrega que el cielo honra con favor eterno. Porque cuando todo está oscuro y aún así eliges confiar, estás dando permiso al Espíritu Santo para hacer lo que tú no puedes. Estás diciendo, yo no entiendo, pero confío, yo no veo, pero creo, yo no tengo fuerza, pero sigo. Ese sí puede parecer inútil ante el mundo, puede parecer una locura para tu lógica, puede no ser comprendido por tu familia ni respaldado por tu entorno. Pero el cielo lo anota como un acto de fe que abre puertas cerradas, que activa ángeles, que libera cadenas en tu linaje, que trae sanidad donde por generaciones hubo maldición. Porque cada sí dado desde el dolor, desde la entrega verdadera, es una semilla sembrada en el Espíritu. Y el Espíritu nunca deja una semilla sin cosecha. Muchos esperan que Dios abra puertas para entonces decir sí. Pero en el reino es al revés. Tú dices sí, y después las puertas se abren. Tú confías y luego entiendes. Tú obedeces y después recibes. Porque la fe que agrada al Espíritu Santo es aquella que se mueve antes de ver, que canta antes de que llegue la victoria, que celebra mientras aún duele. Ese sí silencioso y aparentemente pequeño es la llave de muchas puertas que tus fuerzas jamás podrían forzar. Hoy, el Espíritu Santo está buscando un sí real, no uno religioso, no uno emocional, no uno condicionado. Un sí profundo, genuino, rendido. Tal vez lo has dado antes, pero ahora te está pidiendo uno nuevo, desde el lugar donde más duele, donde más miedo tienes, donde más dudas hay, y aunque sientas que no cambiará nada, ese sí cambiará todo. No lo sabrás al instante, pero un día mirarás atrás y entenderás que ese fue el momento en que las cadenas comenzaron a caer, las puertas comenzaron a ceder, y el cielo empezó a responder de una forma que solo el Espíritu podía provocar. Cuando el dolor es la llave que no pediste, pero que abre lo que pediste. El dolor no fue la llave que pediste, fue lo que intentaste evitar, lo que oraste para que no sucediera, lo que pediste a Dios que removiera. Y sin embargo, fue justo a través de ese quebranto que comenzaron a abrirse cosas que llevabas años pidiendo. Porque hay puertas espirituales que no responden a la lógica ni a la fuerza, sino a un corazón quebrantado. El dolor que pensaste que te alejaría de Dios terminó acercándote más que cualquier victoria, no porque el sufrimiento en sí sea glorioso, sino porque en medio del sufrimiento dejaste de controlar, de manipular, de resistir, y comenzaste a rendirte. Cuando todo va bien, es fácil orar, pero cuando todo se rompe es cuando oras de verdad. Cuando las respuestas no llegan, cuando te sientes invisible, cuando parece que el cielo está mudo, es cuando tus oraciones dejan de ser repetición y se convierten en clamor. Es allí donde el Espíritu Santo se mueve, no por tus palabras bien dichas, sino por la verdad que brota desde tu herida. El dolor, aunque no lo entiendas, abre un canal de comunión con Dios que la comodidad nunca pudo crear. Ese momento en el que dijiste, ya no puedo más, fue el instante exacto en que el Espíritu Santo te tomó de la mano con más fuerza. No lo sentiste porque estabas cegado por las lágrimas. No lo escuchaste porque el ruido del miedo era ensordecedor. Pero Él estaba allí, nunca estuvo más cerca, porque el Espíritu no se aleja del dolor, Él habita en él, no como castigo, sino como proceso, no como ausencia, sino como presencia silenciosa. Mientras tú solo veías pérdida, Él estaba construyendo una nueva ruta que no podías imaginar. Ese dolor que no entendiste fue el crisol que purificó tus intenciones. Habías pedido que Dios te usara, que abriera puertas, que te llevara más lejos, pero aún llevabas demasiado peso, demasiada autosuficiencia, demasiadas máscaras.
y solo el dolor fue capaz de arrancar eso sin tu permiso. Porque hay bendiciones que solo se sostienen con manos vacías, y tú aún querías sostener con fuerza lo que Dios quería que soltaras. Por eso el dolor vino, no para destruirte, sino para vaciarte, para que entonces pudieras recibir lo que tus fuerzas jamás alcanzarían. Las llaves del reino muchas veces no tienen forma de oro, tienen forma de noches sin respuesta, traiciones inesperadas, puertas cerradas, enfermedades, abandonos, pérdidas. No son llaves que uno quiere tener, pero son las únicas que abren ciertas dimensiones de gloria, de fe, de discernimiento y de dependencia que no se alcanzan de otra manera. Esas llaves duelen, pero también abren. No de inmediato, a veces solo después de un largo proceso. Pero cuando abren, nada ni nadie puede cerrar lo que el Espíritu abrió en el tiempo perfecto. El dolor no vino a maldecirte, vino a posicionarte. No fue un error. Fue parte del plano divino que tú no habrías elegido, pero que Dios, en su sabiduría, sabía que era el único camino. Porque mientras tú mirabas el dolor como un obstáculo, Él lo veía como un acceso. Mientras tú solo veías ruinas, Él ya estaba viendo cimientos nuevos. Y si hoy estás en ese punto donde sientes que el dolor fue en vano, el Espíritu Santo quiere que sepas que cada lágrima fue recogida, cada grito silencioso fue escuchado y cada herida fue contada como parte del proceso de apertura. No pediste esta llave, pero fue la que abrió la mayor transformación de tu vida. No querías esta temporada, pero fue la que te hizo depender del Espíritu como nunca antes. Porque cuando tus fuerzas ya no podían empujar puertas, tu debilidad fue lo que activó el poder de aquel que todo lo puede. Y ahora, aunque no lo veas todo aún, estás más cerca que nunca de lo que tanto anhelabas. Porque el dolor te rompió por fuera, pero te abrió por dentro, y en ese lugar donde antes solo había resistencia, ahora hay espacio para lo eterno. Lo que el Espíritu Santo hace mientras todo parece en pausa. Las pausas de Dios son el espacio más malinterpretado por quienes esperan un milagro. Porque cuando todo se detiene, el alma tiembla. El silencio prolongado se convierte en una especie de eco que repite tus dudas, y la falta de movimiento comienza a parecer abandono. Pero lo que el Espíritu Santo está haciendo, mientras todo parece detenido, es mucho más profundo que lo que tú podrías ver si las cosas simplemente se resolvieran. Porque las pausas no son sinónimo de ausencia, sino de preparación. Y la preparación que el Espíritu realiza en lo invisible es más poderosa que cualquier señal externa. Hay puertas que no se abren rápido, porque abrirlas antes de tiempo sería una condena disfrazada de bendición. El Espíritu Santo no trabaja con tu cronómetro, trabaja con tu alma. Él no acelera procesos para agradar tu ansiedad, sino que afina tu espíritu para que, cuando llegue el momento, seas capaz de sostener lo que viene. Por eso, mientras tú piensas que nada está pasando, Él está trabajando en tu carácter, en tu discernimiento, en tu confianza, en tu obediencia. Porque si la puerta se abre y tú aún no has sido preparado, lo que debía elevarte puede destruirte. Cuando todo parece estar en pausa, el Espíritu no está quieto, está construyendo desde dentro. Está alineando tu corazón con la voluntad del Padre. Está cerrando ciclos que tú no sabías cómo terminar. Está sacando ídolos que se disfrazaban de necesidades. Está arrancando apegos que te hacían retroceder. Él está limpiando la habitación antes de recibir la visita. Está sacando las voces del pasado que seguían guiando tus decisiones. Está restaurando la percepción que tenías de ti mismo. Está levantando una fe que no depende de lo que ves, sino de lo que crees, incluso cuando todo parece congelado. Durante la pausa, Él te enseña a depender, no de resultados, sino de presencia.
Porque muchos buscan al Espíritu por lo que Él puede hacer, pero Él desea ser buscado por quien Él es. Por eso, en el silencio se revela más profundamente. Cuando no hay espectáculo, cuando no hay emociones desbordadas, cuando no hay promesas visibles, es cuando su voz se hace más real para quienes permanecen. Y si logras quedarte cuando no hay respuestas, descubrirás que la presencia del Espíritu es más transformadora que cualquier milagro que puedas recibir. No subestimes el poder de lo que no se ve. Hay raíces creciendo bajo la tierra, aunque tus ojos vean solo tierra seca. Hay ángeles moviéndose en tu entorno, aunque tú solo veas puertas cerradas. Hay palabras del cielo liberadas sobre tu casa, aunque aún no se hayan manifestado. El Espíritu Santo no trabaja para impresionar, trabaja para transformar. Y muchas veces la transformación ocurre en el silencio, en las noches largas, en los días en los que no tienes más que decir, en los momentos donde solo puedes levantar los ojos y decir, aquí estoy, aunque no entienda. Es en la pausa que el Espíritu fortalece tu visión, porque cuando no hay ruido, puedes ver lo que antes el movimiento te impedía observar. Puedes detectar intenciones, puedes discernir lo que es de Dios y lo que solo parecía bueno. Puedes renunciar a lo que en tu fuerza querías aferrar. Puedes escuchar la dirección que ignorabas por estar corriendo. Es en la pausa que Él te posiciona. Y cuando termine, no serás el mismo. No saldrás más fuerte solo por haber esperado, sino porque fuiste transformado en el proceso. Mientras tú clamas por movimiento, el Espíritu está formando madurez. Mientras tú lloras por una puerta abierta, Él está construyendo el suelo sobre el cual vas a caminar cuando esa puerta se abra. Y cuando se abra, verás que cada segundo de espera tenía un propósito. No fue castigo, fue protección, no fue olvido, fue diseño divino, porque Él no se retrasa, Él sincroniza. Y cuando todo esté listo, no habrá fuerza humana ni demoníaca capaz de impedir lo que el Espíritu Santo determinó liberar sobre tu vida. Puertas que el enemigo no puede cerrar, cuando el Espíritu las abre. Hay puertas que no responden a influencias humanas ni a méritos personales. Hay puertas que solo el Espíritu Santo puede abrir, y cuando lo hace, ni el infierno entero tiene el poder de cerrarlas. Porque no se trata de una oportunidad más, sino de una intervención divina que rompe esquemas, anula estrategias del enemigo y establece la voluntad del cielo sobre la tierra. Cuando el Espíritu abre una puerta, no lo hace para impresionar, sino para manifestar el propósito de Dios en tu vida. Y cuando el propósito se activa, ninguna lengua maldiciente, ninguna acusación, ninguna injusticia podrá detener lo que el Espíritu ha determinado liberar. El enemigo puede intentar influenciar personas, levantar obstáculos, crear confusión, usar el tiempo para sembrar dudas, pero lo que está escrito por el Espíritu de Dios no puede ser borrado por manos humanas. Él puede cerrar puertas que tú querías abrir con tu fuerza, pero no puede tocar las que el Espíritu abre con autoridad. Porque hay puertas que no son de este mundo. Hay puertas que no dependen de currículos, de conexiones sociales, ni de la lógica humana. Hay puertas que están selladas por el Espíritu y que solo se activan en el tiempo perfecto de Dios. Y cuando eso sucede, todo lo que antes te limitaba se convierte en plataforma para el testimonio. Muchas veces no entendemos por qué algunas puertas se demoran, pero es porque no estaban bajo la autoridad del Espíritu. Las puertas que Él abre son eternas, no temporales. No se abren para satisfacer caprichos, sino para cumplir promesas. No se abren para alimentar el ego, sino para glorificar al Cordero. Y cuando Él abre una puerta, lo hace con un diseño completo. No solo te permite entrar, sino que te da paz, dirección, discernimiento y respaldo.
Es una apertura que viene acompañada de unción, gracia y protección. El enemigo tiembla cuando una puerta espiritual se abre, porque sabe que ya no tiene acceso a esa área de tu vida. Donde antes sembraba miedo, ahora hay autoridad. Donde antes manipulaba, ahora hay dirección. Donde antes oprimía, ahora hay presencia. Por eso intentará distraerte, hacerte retroceder, sembrar pensamientos de indignidad o frustración. Pero cuando una puerta del Espíritu se abre, tu pasado no tiene más poder. Las etiquetas que te pusieron ya no sirven. Los traumas no te frenan. Las opiniones no determinan. Porque la puerta que Él abre viene acompañada de un sello. Esto es mío, esto es de Dios, y ningún hombre lo tocará sin permiso del cielo. Estas puertas se abren en momentos donde ya no queda nada más que la fe. Se abren cuando te rindes, cuando dejas de negociar con Dios y simplemente te postras. Se abren cuando ya no buscas ser aprobado por hombres, sino por el Espíritu. Se abren cuando dejas de preguntar por qué tardó tanto y simplemente agradeces por no haber llegado antes de tiempo. Y en ese momento algo se rompe en el mundo espiritual. Una atmósfera cambia, una cadena cae, un ciclo se cierra, un nuevo capítulo comienza. Y tú sabes que no fuiste tú, que no fue tu currículum, ni tu carisma, ni tu habilidad. Fue el Espíritu Santo, abriendo lo que nadie más podía tocar. No te desesperes por las puertas que no se abren. Pregunta si es el Espíritu quien tiene la llave, porque si Él la tiene, nada ni nadie podrá impedirlo, y si no la tiene, agradece. Porque una puerta abierta sin su voluntad puede ser una trampa, pero una puerta cerrada por Él siempre será protección. Hoy, mientras escuchas esta palabra, hay puertas que están siendo tocadas desde lo alto, puertas que tu fuerza no podía mover, puertas que tus lágrimas no abrieron, puertas que tus contactos no destrabaron, pero el Espíritu, con un soplo, las está activando. No porque lo merezcas, sino porque Él ya lo había determinado, y lo que Él determina, el enemigo no cancela. Cuando las puertas de los hombres se cierran, las del Espíritu comienzan a abrirse. A menudo, lo que más duele no es que Dios se demore, sino que los hombres fallan, que la ayuda que esperabas nunca llegó, que los contactos, las oportunidades, las amistades, las autoridades humanas no respondieron, que cerraron puertas que creías que estaban destinadas a abrirse. Y en ese momento, cuando la decepción se instala, parece que todo está perdido. Pero justamente ahí, cuando todo humano se cierra, es cuando el Espíritu Santo empieza a actuar. Porque las puertas que Él abre no dependen de hombres, horarios, conveniencias o mérito humano. Él abre lo que no se podía forzar y lo que los hombres jamás pudieron garantizar. Este es el momento en que aprendes la diferencia entre esfuerzo y autoridad espiritual. Los hombres cierran puertas por miedo, por error, por ignorancia, o simplemente porque no pueden sostener la responsabilidad de lo que vendrá. Pero Dios nunca depende de nuestra capacidad ni de nuestro juicio limitado. El Espíritu Santo tiene la llave que libera lo que estaba bloqueado. Y cuando esa llave se gira, incluso lo que parecía imposible ante la vista humana se convierte en inevitable ante la mirada celestial. Las puertas que se cerraron para hacerte esperar en realidad fueron preparación. La espera te fortaleció, te alineó y te hizo receptivo a lo que solo Él podía otorgar. Hay momentos en que cierras los ojos y lloras, preguntándote, ¿por qué nadie me abrió esta puerta? Y quizá escuchas una voz interior que te anima a seguir luchando. Esa voz no es humana. Es el Espíritu que dice, no dependas de los hombres. Yo abriré donde ellos fallaron. Yo proveeré donde ellos no pudieron. Yo moveré lo que está bloqueado y lo haré en el momento perfecto.
porque la obra del Espíritu no está limitada por la lógica ni por lo que otros consideran posible. Él abre lo que nadie esperaba. Él rompe cadenas que nadie pudo romper, y Él coloca bendiciones donde antes solo había desierto. Las puertas humanas se cierran y lo hacen con un peso temporal, pero las puertas del Espíritu se abren y se sostienen con poder eterno. Lo que antes era rechazo, ahora es acceso. Lo que antes era obstáculo, ahora es plataforma. Lo que antes parecía destino cerrado, ahora es una promesa que se cumple con certeza. Y lo más sorprendente es que muchas veces no necesitas hacer nada más que permanecer en fe, permanecer atento, permanecer confiando. El Espíritu mueve lo que está más allá de tu vista, lo que no puedes calcular, lo que no puedes controlar, y lo transforma en milagro. Cuando los hombres te fallan, cuando los sistemas te bloquean, cuando todo parece frustrante, recuerda que el Espíritu Santo no opera con límites humanos. Él no mide por currículum, edad, contactos, ni habilidad. Él abre donde hay necesidad y fe. Él abre donde tu cansancio es mayor. Él abre donde las lágrimas han regado tu corazón más profundo. Y en ese abrir, el movimiento no es parcial, no es temporal, no depende de tu esfuerzo. Es un abrir que transforma, que libera y que confirma que cuando Dios decide, ninguna autoridad terrenal puede cerrar lo que Él determina. Así que, aunque hayas tocado tantas puertas humanas sin éxito, no pierdas esperanza. Cada puerta cerrada por el hombre está preparando la oportunidad perfecta para la intervención del Espíritu. No llores por lo que no recibiste de lo natural. Celebra lo que está por venir de lo sobrenatural. Cada intento fallido, cada rechazo, cada obstáculo humano es terreno fértil para la acción divina. Porque el Espíritu Santo abre lo que tus manos no pueden y coloca en tu camino aquello que nadie más pudo proporcionar. Hoy, en este instante, deja de depender del hombre y aprende a depender de Dios, porque hay puertas que solo Él puede abrir, y cuando las abra, no habrá fuerza humana, ni circunstancia, ni oposición que pueda cerrarlas nuevamente. Prepárate, porque lo que parecía imposible está a punto de volverse inevitable. Camina como si ya se hubiera abierto, fe en movimiento. Hay un lenguaje que el cielo entiende sin necesidad de palabras. No es gritado, ni cantado, ni predicado desde púlpitos. Es vivido. Es el lenguaje de la fe en movimiento. Cuando el Espíritu Santo te promete que abrirá puertas, no te pide que te sientes a esperar como quien duda. Él espera que camines, aunque el portón aún esté cerrado, que avances, aunque no veas nada abierto. Porque caminar con fe antes de ver el milagro es el testimonio más fuerte de confianza en el poder de Dios. Cuando Pedro bajó de la barca para caminar sobre las aguas, el mar no se convirtió en tierra firme. Era agua, pero su fe lo sostuvo. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, las aguas no se detuvieron hasta que sus pies tocaron el río. El Espíritu Santo honra a los que caminan como si ya lo tuvieran, a los que no esperan ver señales para creer, sino que actúan porque ya han escuchado una promesa. Esa actitud abre dimensiones espirituales que el razonamiento no puede tocar. La fe en movimiento no espera a que todo esté perfecto para comenzar. No necesita entender cada paso, no exige garantías humanas. La fe en movimiento comienza cuando el corazón dice, Dios lo dijo, yo lo creo, por tanto, camino. Y aunque las puertas parezcan cerradas, cada paso se convierte en una llave invisible que activa mecanismos espirituales en el cielo. El Espíritu Santo se deleita en aquellos que avanzan incluso con lágrimas en los ojos, pero con los pies firmes sobre la palabra. ¿Cuántas veces has dejado de moverte porque esperabas una confirmación, una señal, una aprobación humana?
¿Cuántas veces te detuviste frente a puertas que el Espíritu Santo ya había declarado abiertas en el mundo espiritual? Pero ahora es el tiempo de caminar como si ya estuvieran abiertas. No se trata de negar la realidad, sino de activar la verdad mayor, la verdad del reino, donde lo que Dios promete es más real que lo que tus ojos ven. Hay milagros que solo se desatan en movimiento, puertas que solo se abren cuando llegas a ellas, recursos que solo aparecen cuando empiezas a construir, ayudas que solo llegan cuando ya estás en camino. Y no se trata de imprudencia, sino de obediencia. Porque si el Espíritu Santo te dijo que camines, cada paso tuyo es una declaración profética. Y cada metro que avanzas, aunque el camino parezca cerrado, estás diciendo, yo confío más en lo que Dios dijo que en lo que veo ahora. Tu caminar es semilla, tu obediencia es llave, tu avance, por pequeño que parezca, está liberando movimientos en el mundo espiritual. A veces caminarás solo, a veces con miedo, a veces con dudas internas, pero si lo haces en obediencia a una dirección del Espíritu, no hay posibilidad de fracaso, porque no estás caminando por lógica, estás caminando por convicción. Y la convicción que viene del Espíritu no te dejará caer. Empieza ese proyecto, aplica para esa puerta, predica esa palabra, llama a esa persona, publica ese contenido, haz ese viaje, toma ese paso. Aunque parezca que aún no se abrió nada, el cielo se está moviendo contigo. Las bendiciones que has esperado no están del otro lado del muro. Están esperando que tú te atrevas a caminar hasta ellas. No es magia, es fe madura. Fe que no se alimenta de emociones, sino de relación con el Espíritu Santo. No necesitas ver para creer, necesitas moverte para provocar que lo que Dios ya decretó se manifieste. Cuando caminas, tu espíritu declara que ya fue hecho, aunque tu alma todavía no lo entienda, y eso es lo que provoca un mover sobrenatural. Porque cuando el cielo ve a un hijo caminando en medio del desierto, como si ya estuviera en la tierra prometida, el Espíritu Santo se encarga de que esa tierra prometida se haga realidad. Camina, aunque tiemble el suelo. Camina, aunque el miedo grite. Camina, aunque no haya testigos. Porque cada paso tuyo en fe es una profecía activa. Y el cielo honra la fe que se atreve a moverse, no solo la que ora. Esta es tu hora de caminar como si ya estuviera abierto. Porque lo que tus fuerzas no pudieron, tu obediencia lo desatará. Cuando el Espíritu abre puertas, nunca vuelves a ser el mismo. Cuando el Espíritu Santo abre una puerta, no es simplemente una oportunidad lo que entra en tu vida. Es una transformación. Es una revolución interna, es una marca eterna que divide tu historia entre antes y después, porque cuando Dios interviene, lo hace de manera tan precisa, tan poderosa y tan profunda, que no solo cambia lo que haces, cambia quién eres. Y ese cambio es irreversible. Algo dentro de ti se rompe, se rinde, se purifica, se redefine. Ya no caminas igual, ya no oras igual. Ya no confías igual. Tu espíritu queda encendido por una convicción que ya no puede ser apagada. El problema es que a veces esperamos que las puertas que el Espíritu Santo abre solo tengan que ver con cosas externas. Un trabajo nuevo, una cura milagrosa, una restitución familiar. Pero hay puertas que son más importantes que todas las demás, y son las que Él abre por dentro. Puertas que dan acceso a dimensiones de fe que nunca habías experimentado. Puertas que te permiten entender la voz de Dios con claridad. Puertas que rompen con años de religión y te introducen en una intimidad viva con el Padre. El Espíritu no abre puertas solo para darte cosas. Él abre puertas para darte propósito, para reposicionar tu alma, para arrancarte de donde te perdiste y devolverte a donde tu corazón pertenece. Y cuando eso ocurre, tu interior no puede seguir siendo el mismo.
Lo que antes te conformaba ya no te satisface. Lo que antes tolerabas ahora te incomoda. Lo que antes te daba miedo, ahora se convierte en tu misión, porque una puerta del Espíritu no es solo un acceso, es un llamado. Muchos oran pidiendo que el Espíritu Santo abra puertas, pero no están listos para la versión de ellos mismos que esas puertas requieren. Porque cuando se abre una puerta del cielo, no puedes cruzarla cargando con lo viejo. No puedes cruzarla con orgullo, con ego, con quejas o con incredulidad. Cada puerta del Espíritu es también un filtro. Solo pasa lo que fue purificado en el proceso. Y tú también pasas, pero diferente, más ligero, más maduro, más dependiente de Dios. Y cuando cruzas esa puerta, empiezas a ver tu historia desde otro lugar. Empiezas a darte cuenta de que todo lo que parecía retraso era, en realidad, preparación. Que todo lo que dolió te formó. Que cada vez que oraste y parecía que nada pasaba, algo estaba siendo construido dentro de ti. Porque Dios no abre puertas para entretenerte, las abre para establecerte, para posicionarte, para mostrarte que Él nunca dejó de escribir tu historia, solo que estaba esperando que llegaras al momento correcto. Después de cruzar una puerta abierta por el Espíritu Santo, te vuelves alguien con cicatrices que brillan, con una historia que duele pero que ahora cura a otros, con un pasado que no te define pero sí te impulsa, con una gratitud que te mantiene en reverencia constante, porque sabes lo que costó llegar hasta ahí. Sabes cuántas veces pensaste rendirte, cuántas noches lloraste en silencio, cuántas puertas humanas se cerraron antes de que el cielo decidiera abrir la correcta. Y eso no te hace orgulloso, te hace humilde, te hace testigo de la fidelidad de Dios. Ya no puedes volver atrás. No después de ver lo que viste, no después de sentir el viento del Espíritu soplar justo cuando pensabas que no quedaba nada. No después de cruzar la puerta que tus fuerzas nunca pudieron forzar. No después de mirar hacia atrás y ver que todo tuvo sentido, aunque no lo entendiste antes. Aunque no sabías cuándo llegaría, aunque a veces dudaste si realmente vendría, ahora sabes que vino, que se abrió, que fue Dios y que tu vida entera fue transformada por eso. Entonces te conviertes tú en una puerta para otros, porque quien fue tocado por una puerta del cielo empieza a abrir camino a quienes aún siguen esperando. Tu testimonio se convierte en llave. Tu voz se convierte en confirmación. Tu vida, antes marcada por la espera, ahora marca a otros con esperanza. No porque seas perfecto, sino porque fuiste alcanzado. Porque sabes lo que es caminar en medio de cadenas y también sabes lo que es verlas caer al suelo cuando el Espíritu Santo decide actuar. Hoy entiendes que no necesitas muchas puertas abiertas, solo necesitas una, la que viene del cielo. Porque cuando el Espíritu Santo abre una puerta, no hay infierno que la cierre, no hay hombre que la limite, no hay circunstancia que la detenga. Y cuando cruzas esa puerta, ya no vuelves a ser el mismo, porque entraste con fe, saliste con fuego, entraste buscando respuestas, saliste con una misión. Entraste como siervo, saliste como hijo, entraste limitado y saliste lleno del poder del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, hoy vengo delante de ti con mi corazón abierto, desnudo, sin máscaras, sin argumentos. Vengo cansado de tocar puertas que no se abren, de insistir en caminos que no llevan a nada, de intentar con mis propias fuerzas aquello que solo puede lograrse con tu poder. Reconozco que me he desgastado en batallas que no me correspondían, que me he frustrado al ver puertas cerradas sin entender que tal vez tú mismo las cerraste por amor. Por eso, ya no quiero seguir empujando lo que tú no has decidido abrir. Hoy rindo mi voluntad ante la tuya. Te entrego cada área donde siento que las puertas están selladas. Te entrego mi familia, mis sueños, mis heridas,
mis temores. Te entrego las promesas que aún no se han cumplido, las oraciones que todavía no han sido respondidas, las situaciones donde parece que nada se mueve. Porque aunque mis ojos no vean, mi fe hoy decide creer que tú estás obrando en el silencio, que estás preparando lo que mis fuerzas jamás lograrían construir. Espíritu de Dios, enséñame a confiar cuando no entiendo, a descansar cuando me desespero, a esperar cuando todo dentro de mí grita por una respuesta urgente. Llévame a esa dimensión de rendición donde no busco puertas humanas, sino portales celestiales. Derriba mi orgullo, mis planes, mis ideas preconcebidas. Y si en algún momento deseé puertas que no venían de ti, perdóname. Hoy solo quiero lo que proviene de tu corazón. Hoy solo quiero caminar por los accesos que tú mismo abras delante de mí. Ven con tu poder y rompe las cadenas que han limitado mi avance. Abre las puertas que generaciones anteriores no pudieron cruzar. Cancela las maldiciones. Corta los pactos inconscientes. Destruye las fortalezas espirituales que han bloqueado mi destino. Haz lo que nadie más puede hacer. Porque no se trata de méritos, ni de esfuerzo humano, ni de manipular con oraciones lo que no está en tu voluntad. Se trata de confiar en que tú, Espíritu Santo, sabes exactamente cuál es la puerta que debo cruzar y cuándo debo cruzarla. Si aún no abriste esa puerta que tanto anhelo, es porque estás abriendo primero una dentro de mí, una puerta hacia la madurez, una puerta hacia la fe auténtica, una puerta hacia la comprensión de que mi identidad no depende de lo que logro, sino de a quién pertenezco. Hoy acepto ese proceso. Hoy recibo esa formación, aunque duela, aunque demore, aunque me exponga a mi vulnerabilidad, porque sé que después de esta etapa veré puertas que no solo se abren para siempre. Espíritu Santo, fortalece mis rodillas cuando tiemblen, sustenta mi alma cuando mi lógica se desmorone, ayúdame a mantenerme firme cuando todos me digan que no hay salida. Hazme recordar que cuando tú abres, nadie puede cerrar. Y cuando tú cierras, es porque estás guardando mi alma de lo que parecía bueno, pero no era eterno. Que cada puerta cerrada me lleve más cerca de tu voz. Que cada no humano me empuje hacia tu sí divino. Y cuando llegue el momento, cuando esa puerta que tanto esperé finalmente se abra, que no me olvide de ti. Que no me olvide de quién la abrió, que no corra detrás de la bendición, olvidando al que bendice. Hazme humilde para reconocer que fue tu gracia. Hazme agradecido para vivir en obediencia. Hazme valiente para entrar en esa puerta sin temor. Y hazme sensible para usar esa nueva temporada no para mí, sino para glorificarte en todo lo que haga. Te pido que abras puertas de reconciliación donde solo hay división, puertas de restauración donde hubo ruinas, puertas de gozo donde hubo llanto, puertas de nuevas oportunidades donde hubo fracasos. Pero más que eso, abre dentro de mí una puerta de intimidad profunda contigo. Una puerta que me lleve a conocerte como nunca antes, a oírte con claridad, a caminar de la mano contigo, porque de nada serviría cruzar muchas puertas si no estoy caminando contigo al otro lado. Hoy, Espíritu Santo, declaro con fe que aunque mis fuerzas se acaben, las tuyas no. Que aunque mis caminos se cierren, los tuyos no. Que aunque mis planes se deshagan, tus propósitos permanecen. Por eso, ya no me aferraré a lo que yo quiero, me aferraré a ti. Porque cuando tú decides abrir una puerta, todo cambia. El tiempo cambia, el ambiente cambia, mi corazón cambia, y la historia que tú escribes se activa con poder. Gracias por las puertas que no abriste, porque me protegiste. Gracias por las que vas a abrir, porque me vas a posicionar. Y gracias por las que estás abriendo dentro de mí ahora mismo, mientras oro, porque me estás preparando para lo que viene.
A ti, Espíritu Santo, entrego el control total. Abre lo que debas abrir, cierra lo que debas cerrar. Yo caminaré contigo. Aunque mis fuerzas no puedan, tú sí puedes.